Gracias, buenas tardes. Sé que ya estamos en la parte de la jornada que es un poco más cansona porque ya pasó el mediodía y hemos escuchado bastante, temas muy interesantes que a todos como comunicadores nos interesa y por supuesto tenemos que estar al día con lo que sucede. Nada más un mes lo que nos falta para ese gran evento electoral. Yo voy a comentarles un poco sobre un tema que quizás no se trata mucho en los medios, pero es de importancia en la violencia política hacia las mujeres. Es un concepto que en Panamá no es nuevo, es un concepto que está dentro de la ley 82 de 2013, no está tipificado como un delito, sin embargo sí está reconocido y hasta la fecha está descrito, tiene un significado y lo podemos encontrar en el artículo 4 y por ahí quiero empezar porque evidentemente nosotros los comunicadores tenemos una gran tarea que es, aparte de visibilizar las acciones de los candidatos y candidatas a elecciones de cargos populares, también evidenciar si existe o no faltas a su ejercicio de libertad de ser por parte de lo que es la toma de decisiones en nuestro país. Entonces, evidentemente la violencia política en Panamá pues se entiende como algo que quizás no sucede a menudo, puede ser, como lo hemos visto en países como en México, en Perú, en Argentina, donde trasciende a una forma física y quizás por allí no reconozcamos que existe en Panamá. Pero vamos a hablar de eso muy por encima para entonces entender cuál es el rol que tenemos nosotros como periodistas, como comunicadores, como productores audiovisuales, evidenciar que existe o no para entonces tomar las medidas adecuadas. Empiezo entonces a definir lo que se entiende como violencia política en Panamá. Viene siendo discriminación en el acceso a las oportunidades para ocupar cargos o puestos políticos y a los recursos, así como puestos de elección popular o posiciones relevantes dentro de los partidos políticos. Queda como hasta un punto en donde se entiende como violencia política a la acción de no dejar participar a las mujeres en el ejercicio y que vienen siendo desde el principio en la participación, por ejemplo, en los partidos políticos, pero también existe la participación con libre postulación y en ese ejercicio de no dejar a las mujeres completar ese trayecto se entiende como violencia política, pero como para Panamá no es suficiente esta definición, para serles sincera, tuvimos que encontrar una definición más abarcadora para que en verdad se viera la situación como se presenta en las calles. Entonces encontramos una definición de lo que es la violencia contra las mujeres en la vida política en una ley modelo interamericana que viene para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres. Esta ley es una ley marco, es decir, es una ley que la coge la mayoría de los países que ya han firmado estos acuerdos, pero su reglamentación también va a depender de quién la acoja en cada organismo. Entonces, para la violencia contra la mujer en la vida política, utilizamos, y por qué digo utilizamos, ahora les voy a explicar, esta definición, ya que en Panamá estamos levantando una observación. Ahí es la parte donde participan ustedes. En Panamá, hace 2 meses, se ubicó un observatorio de violencia política a las mujeres. Es un observatorio temporal, es un observatorio de muestra, es un observatorio que dejará una capacidad instalada en instituciones públicas, que es el caso del Tribunal Electoral, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Nacional de la Mujer y también en la sociedad civil. Este observatorio lo que busca es recabar información de los casos en donde se presenta la violencia política hacia las mujeres, entendiéndose que no solamente la ejerce el partido político por donde ellas aspiran, sino que va más allá. Entonces, leyendo un poco la descripción que le da esta ley marco a lo que vendría siendo la violencia política, te da como más amplitud para poder entonces señalar situaciones. Debe entenderse como cualquier acción, conducta o omisión realizada de forma directa o a través de terceros que basada en su género cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. Aquí entramos entonces en un tema que me parece que podemos reflexionar. La violencia contra la mujer en la vida política puede incluir las siguientes violencias. La física, que es la que reconocemos en las noticias en México, en Perú, por ejemplo, en Argentina, la sexual, la psicológica, la moral, la económica y la simbólica. Cuando entramos en la violencia simbólica y hacemos una observación, nos damos cuenta que los medios de comunicación de nuestro país estamos
lamentablemente ejerciendo algo de violencia simbólica. Yo también soy comunicadora y trabajo en un medio de comunicación, en radio, y no quisiera ser parte de la cifra que aumenta esta violencia simbólica a las mujeres que aspiran por un cargo de elección popular. Cuando trabajas con mujeres en la política, han tenido la oportunidad de trabajar en las dos últimas elecciones, fortaleciendo sus capacidades de empoderamiento mediático, ese es el trabajo específico, o sea, cómo hablar en los medios, te das cuenta que ellas te dejan saber las frases con las que se encuentran cuando tocan las puertas, cuando hacen los recorridos o cuando van a los medios de comunicación. Si ustedes alguna vez han escuchado alguna de estas frases, entonces podemos decir que se ha vivido una violencia simbólica a las mujeres en la política. ¿Por qué? Porque va directamente a, de repente, a bajarle un poco el ánimo, por así decirlo, a quitar un poco de su seguridad, a cuestionar a través de la meritocracia si merece o no estar en ese cargo. Y aquí hay una cosa muy interesante. Cuando se trata de los partidos políticos, los comentarios mismos que reciben son comentarios que te dicen, no andes de revoltosa, ¿ok? Pero entonces cuando están las mujeres en la política, las mujeres que son más revoltosas son las que significativamente más son mediáticas. Entonces es como, es un tema como de dualidad, de qué quiere el medio de comunicación, qué quiere la sociedad y qué quieren los partidos políticos que sean las mujeres. Si son mujeres con voz muy alta, son revoltosas, y si son con muy voz baja, son inactivas y no tienen ningún tema de mérito para estar en ese puesto. Entonces te fijas también que dicen, si no discutes te va a ir bien en el partido, porque si eres una mujer que dentro de tu partido cuestiona las situaciones y los hace un llamado de atención, entonces ese no sería tu lugar porque estás siendo muy revoltosa, como le dicen ahí. ¿Qué dice tu esposo de esto? La manera más fácil de darse cuenta si ese comentario es sexista es que lo vamos a hacer del otro lado, o sea, vamos a invertir la pregunta. ¿Qué dice tu esposa de esto de que te quieres tirar de político? ¿Tiene sentido? ¿Alguna vez he escuchado que alguien le pregunte eso a un político? ¿Qué opina tu esposa de que quiera ser diputado? Lamentablemente no lo hemos escuchado. También, primero camina y después hablamos. Este es un tema recurrente y estas frases son reales, las saqué de Panamá, pero también contrastan con el resto de la región. Es bastante interesante cómo le dicen a la mujer, camina primero para ver cómo hacemos para que tú llegues a ser representante o diputada o alcaldesa. Le dicen, camina y busca votos y luego negociamos esos votos. Da la casualidad que hace poco en ese chat que tengo del grupo que estoy tratando, que son Colón, Las Tablas y Chitré, actualmente con las candidatas de esas tres provincias, he recibido un feedback porque les pregunté, voy hoy a la conferencia con periodistas, quiero saber cuánto apoyo han recibido los medios de comunicación locales y nacionales. Todas me dicen, no tenemos apoyo. Y es evidente, porque estamos haciendo un monitoreo de solamente 7 mujeres altamente mediáticas en esta elección. Y de eso también voy a conversar más adelante. Entonces, llama la atención porque los indicadores de violencia política de las mujeres son bien sencillos y son bien usuales. Por ejemplo, denuncias sobre daños o elementos físicos de la campaña de las candidatas. Si ustedes están reportando situaciones de campaña electoral y empiezan a ver que hay mujeres que están teniendo problemas con sus promociones físicas o sus campañas, como por ejemplo Vaya, Rubi o demás, y estas quieren hablar sobre el tema, deberíamos nosotros poder ser esa voz que visibilice esa problemática. ¿Por qué? Porque evidentemente ellas van a tener que presentar una denuncia ante el Tribunal Electoral o las instituciones pertinentes. Sin embargo, la presión social juega un papel muy importante y mientras los medios de comunicación no hagan evidencia de estas acusaciones, no va a existir esta presión social. Por otra parte, cualquier forma de discriminación por ser mujer, cuando hablen de que cómo fue vestida, de si llevó o no maquillaje, que si se presentó con una cartera de marca, todo eso pues da a entender que sus propuestas no tienen el protagonismo o la forma en la que ella va a abordar esos temas no es interesante y tenemos que evocarnos a cómo se viste y cómo se ve. Por otra parte, la utilización de expresiones, adjetivos delirantes hacia las candidatas y redacción de noticias o glosas. Miren que en violencia política hacia las mujeres hay renglones que van a estar permanentemente monitoreando el trabajo de periodistas, trabajando también directamente con los editoriales, y acá entramos a la parte que precisamente el Tribunal Electoral tuvo un encuentro con caricaturistas, también entra con la parte de caricaturas y glosas, si estas atentan o no a visibilizar a la mujer de una manera positiva o negativa, y si refuerza o no estereotipos sexistas, poniendo a las mujeres solamente en un plano privado del hogar y excluyéndolas de lo público. Sé que suena un poco como que
wow, esto no está pasando, pero créanme que cuando entreguemos el monitoreo se dan cuenta que hay bastante material para trabajar y puede ser inconsciente, les voy a ser clara, porque el genérico masculino que utilizamos la mayoría de nosotros para nosotros, y lo acabo de decir nosotras y nosotros, porque ahora también sería bueno decir que aquí hay mujeres también, es difícil de construir. Cuando uno se da cuenta que también dentro del lenguaje diario es uno sexista, está más consciente y lo evita, pero es difícil. Y les digo que hasta cierto punto a nosotros y a nosotras, comunicadoras, nos sirve bastante estar conscientes de eso. Por ejemplo, cuando lees una noticia de prensa escrita y que esa posiblemente también se publique en un medio digital que habla acerca de estas congregaciones de candidatos, y dicen candidatos, tú te das la idea que ahí no hubo ni una mujer. Entonces, esa forma de redactar a la hora de nosotros levantar información de cuánto participa la mujer en la política, no tenemos números, porque vamos a las publicaciones, por ejemplo, los periódicos, y no encontramos narrativa que hable de ese recorrido de las mujeres candidatas. Por eso es que es importante utilizar otras formas de visibilizar a las personas presentes que no sea el genérico masculino. La inequidad en el tiempo y el espacio otorgado en los medios de comunicación para candidatas y candidatos, y ya hablo muy bien de eso. O sea, un medio de comunicación no puede destinar más tiempo a uno por otro, y mucho menos por tema de género. Pero evidentemente hay otros intereses por los cuales también se le da más tiempo a algunos candidatos que a otros, pero eso también se está midiendo actualmente en la observación. ¿Cuánto tiempo le damos al aire a una mujer? ¿Cuánto espacio en centímetros le damos en una prensa escrita o un medio online? Omisión deliberada de mención a candidata en medio de comunicación. Cuando sabemos que estuvo presente una mujer candidata y no se mencionó, eso es un indicador de omisión. Y es igual de malo que si hubiesen dicho que no quiso dar declaraciones o no estuvo presente. O sea, esto no nos da a nosotros el material suficiente como para poder dar un feedback a esas candidatas de cómo ser más visibles. Por último, el diseño o divulgación de imágenes desfavorables de las candidatas. Bueno, esto no solamente pasa con las mujeres, y debo decir que también pasa con los hombres, pero con mayor regularidad impacta a las mujeres porque están en ese reciente coqueteo, diría yo, con la política. Desde 1999 yo creo que ha sido como más efusiva la participación de las mujeres, aunque siempre ha sido bastante aguerrida las que han tratado de llegar a estos cargos de elección popular. Sin embargo, ha venido creciendo la participación y el interés sobre todo. Entonces, aquí lo vamos a ver cuando estas cifras quizás no estén tan bien como las que da el Tribunal Electoral. Ojo que las cifras las saco a veces en este caso el Tribunal Electoral es una entrevista a La Estrella, y yo tomé estas cifras de allí. Habla de 1.721 cargos de elección popular entre principales y suplentes. Por ahí, aquí vi una cifra parecida, pero no nos fijemos tanto en el número, sino fijémonos en todo lo que hay que escoger en este próximo 5 de mayo. Hay que escoger el presidente, vicepresidente, que van juntos, el diputado o diputadas, también el Parlamento Centroamericano, que debo decir que en Panamá creo que hay 4 mujeres de 20 que están en el Parlamento Centroamericano, y en el Parlatino creo que nada más conté 2, pero de todo lo que representan. 81 alcaldes, 679 representantes de corregimiento y 9 concejales. Cuando ves esto, te das cuenta que todo está en masculino genérico, pero es que así lo dice la Real Academia de la Lengua. Que cuando vas a agrupar gente, no importa qué género sea, utilicemos las formas que son más sencillas, y las más sencillas son las que siempre ha estado evidentemente en la pareja que ha sido el hombre. Entonces, vamos con los datos de Panamá como para cerrar un poco y poder reflexionar al respecto qué es nuestro papel realmente en evidenciar o no que existe esta situación en nuestro país. Históricamente, solo una mujer llegó a la presidencia, en lo que hablamos en 1999, pero ¿cómo llegó esa mujer a la presidencia? ¿Cómo esa mujer logró escalar hasta llegar a esa posición? ¿Quién tuvo que ser mentor o mentora de esa mujer? ¿Cómo tuvo que manejarse ante los medios y ante sus decisiones? Entonces, si nosotros logramos analizar todo lo que la mujer tiene que hacer para llegar allá, es muy diferente a lo que el hombre debe hacer. Pero esto no es un problema, porque realmente nosotros como país estamos mejorando bastante en ese sentido. También hay una sola mujer que ha ocupado la presidencia de la República, que es la actual vicepresidenta. El liderazgo de las mujeres en la región, en el sector, digamos, público, va en aumento a nivel regional, pero en Panamá solamente ya un 25%, y pues vamos a bajarnos un poquito más a la parte en donde
hablamos de 1945 al 2014, solo 67 mujeres fueron elegidas para la Asamblea Nacional en comparación con 764 hombres. Entonces, si la democracia es representativa y lo representativo es por la cantidad de población que hay en ambos géneros, y somos un 50% y algo más, ¿por qué no se ve reflejado en esto? ¿Por qué también nosotros en los medios de comunicación seguimos reafirmando mitos? Por ejemplo, no, pero es que las mujeres no votan por mujeres, las mujeres no ayudan a otras mujeres y no las apoyan. Pero bueno, luego cuando te vas a conocer a las candidatas actuales, que son más de 300, y se les hace una encuesta muy sencilla y se les pregunta, para tú estar en esta condición de candidata, ¿quién se encarga de los roles que deberías tener según la sociedad? ¿Y qué creen que responden? Mis hijos y mis hijas los cuida una mujer. Mi madre o mi padre que está en casa lo cuida una mujer. Cuando llevo a mis hijos a la escuela, generalmente una mujer es la que nos está ayudando. Entonces, sí, las mujeres se ayudan, sí, las mujeres están por ayudar a otras a que logren esos cargos. Lo que hay que hacer es un poco, digamos, dentro de los partidos, darle mayor importancia a esa participación, puesto que si no salen en una primaria no van a poder llegar a las elecciones generales. Y la parte de ser una candidata independiente, obviamente como para el hombre es bastante difícil llegar a un nivel en donde fuesen elegidos. Entonces, acá también hay una parte interesante, que es que los gobiernos locales tampoco tienen mucha representación de las mujeres, a pesar de que las mujeres en las partes más centrales del país están altamente preparadas. Así que no existe como una verdadera contrariedad en decir que no tienen el mérito para lograr el cargo. Increíblemente, si comparas los currículums de una mujer que está esperando cargo como alcaldesa versus un alcalde, encontrarás que la mujer tiene una preparación mucho más avanzada, pero le falta algo. Le falta esa posibilidad de ir a la calle, de hacer esos recorridos, y muchas veces ellas declaran que es por temas de seguridad. Reciben llamadas, pues, persecuciones en sus hogares, la gente también no las recibe muy bien, les hace las menciones que anteriormente vimos, por aquí ya pasó Juan, como quien dice, por aquí ya pasó un candidato y bueno, ¿qué vienes a hacer acá? Entonces tienen que romper ellas mismas con esa barrera, y nosotros también debemos ayudar. Y bueno, para hacerle el corto cuento aquí, en las provincias las cosas tampoco están tan buenas para las mujeres, pero vamos en momentos de cambiar, ¿no? En el caso de Los Santos, diría yo, y en Herrera, que por eso escogí esas dos provincias para trabajar en principio, es muy marcada la situación de que las mujeres son muy participativas dentro de sus partidos, movilizan gente, pero cuando ellas son candidatas todo parece estar en su contra. Y al final, en las urnas, no ganan. Entonces, en el caso de Los Santos, de los 19 representantes que hay en el distrito de Las Tablas, cabecera de Los Santos, solo 2 mujeres, y de los circuitos que tienen provincia, una mujer diputada. En el caso de la alcaldía, las 5 en Los Santos son por hombres. Y cuando vas a ver la participación en los partidos, es más alta la de las mujeres. Y las caminatas, toda la organización, todo lo que son los llamados a los posibles votantes, los hacen las mujeres. En el caso de Herrera, no hay alcaldesa, y el distrito de Chitré no hay una sola representante. En cuanto a los circuitos, también son ocupados por hombres. Entonces son como 2 provincias que culturalmente también han confinado a la mujer a los espacios del hogar, y ellas han tenido que venir estos últimos, diría yo, esta última década, tratando de salir adelante y también mostrar sus aspiraciones por ser candidatas de elección popular. Entonces, bueno, yo nada más quería dejarlo con, evidentemente, la tarea de visibilizar la participación de las mujeres, porque si no, el monitoreo que estamos realizando con estas 4 instituciones del gobierno pues va a arrojar información, digamos que ya va a venir algo sesgada, porque desde la misma edición de las noticias hasta el periodista que va a recopilar la información no viene con el ingrediente que es mencionar que las mujeres también están participando. Hasta ese punto también diría yo que todo lo que nosotros logremos de esta observación servirá como insumo para las próximas elecciones. En estos momentos hay más de 300 mujeres que están realmente con las uñas trabajando para salir adelante y representar a ese 50% de la población. Pero también falta que nosotros demos ese granito de arena y también queramos, de alguna forma, pues hacer públicas sus acciones. Hay mujeres que dicen que cuando llegan a los medios de comunicación es muy difícil que las entrevisten porque no las conocen. Y yo entiendo también que un medio de comunicación se debe a lo que es realmente mediático y que va a traer audiencia, es un negocio al fin y al cabo. Pero entonces me quedo con las palabras también de Silvia, que hay que dar la oportunidad a todos por igual y a todas,
porque entonces de alguna forma las personas tienen mayor oportunidad de escoger lo que más les representa y no solamente las opciones que son más mediáticas. Yo agradezco mucho a la Junta por haber dejado este espacio, por lo menos para hablar de que existe este monitoreo y que existe la intención de que Panamá no sea ese país en donde la violencia política de las mujeres resulta como la muerte de las mujeres, que puede suceder. Entonces, la primera fase, digamos, que pasa en unos países donde luego evoluciona esta violencia, es esa, la violencia simbólica, la violencia mediática, la violencia de repente trasciende en pequeños momentos en donde pues no logramos que la mujer destaque y que no se vea su presencia en esa, digamos, variedad a la hora de votar. Así que yo les agradezco el tiempo y si tienen alguna consulta sobre esto, pues lo único que estamos haciendo es leyendo sus noticias, siguiendo los canales de televisión, escuchando sus programas de radio y tenemos un trabajo bastante arduo porque están bastante llenos de información. Y como último detalle les digo que solamente tengo 7 mujeres mediáticas. Es triste y lamentable que solamente nuestro esfuerzo cuando visibilizamos a las mujeres solamente sean 7 las que nos marquen, y de esas 7 mujeres solamente 2 han logrado que permanentemente tengan noticias de ellas en los medios de comunicación. Muchas gracias.